Hay muchas interpretaciones sobre qué es exactamente lo que los dos sabios conseguían creando tal novillo y por qué lo hacían. Algunos dicen que no creaban de hecho un novillo físico, sino una imagen meditativa de tal claridad que la satisfacción espiritual era similar a la de la comida. Incluso un cabalista de la talla de Abraham Abulafia, 1240 a 1296, sostiene que su creación era mística en vez de física. El Rajba Rabbi Shlomo ben Aderet vio un particular significado en el hecho de que esto se hiciera en viernes, el día de la creación original de los mamíferos. Toda esta cuestión será discutida después en nuestro comentario. Evidentemente, Rabí también enseñó los misterios a su discípulo Rab Abba Arkita, quien a su vez se los enseñó a Rab Yehudá, 220 a 299 de la era común, fundador y primer maestro de la Academia Babilónica en Pumpadita. Se llamaba a este Rab Yehudá junto con Rab Ainá los ancianos de Pumpadita. El Talmud relata que los ancianos de Pumpadita estaban versados Tanu en Maashe Bereshit. Del uso aquí de la palabra Tanu resulta evidente que la Maashe Bereshit ya existía en una forma definida, muy probablemente como un libro escrito. Esto sugiere que el Sefer Yetzirah ya había sido puesto por escrito. Hay también otra evidencia de que Rab Yehudá aprendió los misterios del Sefer Yetzirah de Rab. La enseñanza de que Betzalel sabía permutar las letras con las que se crearon el cielo y la tierra se atribuye a Rab Yehudá en el nombre de Rab. También se le atribuye la afirmación de que Dios le dijo a Abraham que saliera de su astrología. Esto indica que tenía alguna evidencia de que Abraham estaba versado en la astrología, una posición que se encuentra claramente en el Sefer Yetzirah. También hay pruebas de que Rab Yehudá aprendió de Rab los misterios del nombre de 42 letras. Como iniciado en los misterios del Sefer Yetzirah, Rab Yehudá había tenido también un profundo entendimiento del significado místico de la lengua hebrea. Comprendemos así que él enfatizara el uso de la lengua hebrea, incluso en la conversación diaria. Rab Yehudá también mantenía que la oración debía ser realizada en hebreo y no en el arameo vernacular. El Talmud relata que Rab Yosef conocía los misterios de la Markabá, mientras que los ancianos de Pumpadita estaban versados en los misterios de la creación. Rab Yosef consiguió que los ancianos le enseñaran los misterios de la creación, pero no les confió los misterios de la Markabá a su vez. Esto indica que los misterios de la Markabá y los del Sefer Yetzirah eran enseñados por escuelas distintas y que los miembros de una escuela no conocían las enseñanzas de la otra. Las dos descansaban en disciplinas diferentes y se tenía cuidado en mantenerlas separadas, lo cual también responde a la pregunta de por qué no se nombra nunca al Sefer Yetzirah en los Halot, el clásico de la literatura de la Markabá. Esta se habría desarrollado en una escuela que podría no haber tenido acceso al Sefer Yetzirah. Aun cuando algunos de sus miembros estuvieran plenamente versados en él.
En el mismo contexto, el Sefer Yetzirah aparece solo unas pocas veces citado en el Zohar y además no en el texto principal. En este periodo hubo varios sabios que se abstuvieron por completo de tales misterios. Uno de ellos fue Rabbi Eleazar B. Padat, quien encabezó la Academia de Tiberius tras la muerte de Rabbi Yochanan en el año 279 de nuestra era. Cuando Rabbi Yochanan le ofreció enseñarles los misterios de la Markabá, él declinó sobre la base de que era demasiado joven. Después de la muerte de Rabbi Yochanan, cuando Rabbi Azzi quiso impartirle esos misterios, lo rechazó de nuevo diciendo: si yo hubiera sido digno, los habría aprendido de Rabbi Yochanan, tu maestro. En lugar de ello, Rabbi Eleazar adoptó una postura más bien de oposición a las escuelas esotéricas, aceptando el punto de vista de Rabbi Yoshi ben Shimra, negando que con el Sefer Yetzirah pudiera de hecho crearse otra vida. Dijo en nombre de Rabbi Yoshi: si todas las personas del mundo se reunieran, no podrían crear ni un mosquito e imbuirlo con alma. No es que Rabbi Eleazar dudara de la existencia de tales poderes, más bien creía que ya no existían. Los poderes, sin embargo, sí existían en la Torá. Así Rabbi Eleazar dijo: los párrafos de la Torá no están en orden. Si estuvieran en el correcto, cualquiera que los leyera sería capaz de crear un mundo, resucitar a los muertos y realizar milagros. Una generación más tarde encontramos a dos importantes sabios inmersos en los misterios del Sefer Yetzirah. El primero era Rabba 299-353 de nuestra era, fundador y primer maestro de la Academia Babilónica de Mechusa. A él se le atribuye el dicho: si los justos quisieran, podrían crear un mundo. Su socio era Rab Zeira, conocido como el Santo de Babilonia. Tan grandes eran sus poderes meditativos que podrían meter los pies en el fuego sin quemarse. Él solía ponerse a prueba cada mes para ver si sus poderes habían disminuido. En cierta ocasión fue distraído por los demás sabios, de modo que fracasó y fue llamado desde entonces el hombrecillo de los pies quemados. Una tradición antigua afirma que Rabá y Rab Zeira trabajaron juntos durante 3 años meditando en el Sefer Yetzirah. Cuando por fin lo dominaron, crearon un ternero y lo mataron, sirviéndolo en una fiesta para celebrar su éxito. Perdieron entonces sus poderes y tuvieron que trabajar otros 3 años para restaurarlo. El Talmud dice que Rabá creó un hombre y se le envió a Rab Zeira. Cuando éste vio que el androide no podía contestar a sus preguntas, comprendió que era un golem y le hizo retornar al polvo. El Ba'ir señala que el golem no podía hablar porque Rabá no estaba completamente libre de la corrupción del pecado, y mientras que un hombre peque no puede participar de los poderes del Creador. Solo Dios puede hacer un hombre que hable. Esta es la primera mención de la creación de un golem en la literatura hebraica. Pero en la Edad Media otros casos se reportan. Incluso la expresión Rab creó un hombre tiene connotaciones místicas. El original se lee Rabá bara Gabra, y como un cabalista antiguo hace notar, la segunda palabra no es otra que la inversa de la primera. La tercera palabra añade
un Gimel, la tercera letra del alfabeto, a la palabra que le antecede. Esto nos da una frase de 10 letras con un valor numérico de 612. Uno menos que 613, el número de huesos y vasos sanguíneos del cuerpo humano. El hombre creador por Rabá era así algo menos que humano en muchos aspectos. Esta expresión tiene reminiscencias de la palabra abracadabra, que significa literalmente yo crearé y hablaré. Durante el periodo talmúdico hubo muchos sabios que se implicaron en estos misterios. Al finalizar la época, sin embargo, una cortina de silencio se extendió sobre todas las actividades ocultas. Parece que se escribieron varios libros místicos durante el siguiente período gaónico, pero sus orígenes están envueltos en el misterio. Sin embargo, un conocimiento de estas prácticas claramente existía tan tarde como el siglo X. Habla de gente inmersa en la permutación de Seruf, mística de las letras.